Y la tenemos ya en piso a Virginia Pastrana, quien es historiadora y además directora del Museo del Cuartel de los Infernales del Quinto de Caballería. Virginia, muy buen día. Hola, buenos días y gracias por la invitación. Por favor. Es un placer tenerte porque recién acá veía los testimonios y una señora decía, la guerra no ha terminado, esta guerra de alguna manera continúa. ¿Esto es así? Sí, por eso hay muchas asociaciones, instituciones más allá de nuestros veteranos de guerra de Malvinas que malvinizan las provincias, las localidades, etcétera, justamente para que se conozca bien y no se cometan ciertos errores que se están cometiendo, porque siempre simplifican los hechos históricos y no ven más allá de lo que tendrían que ver, porque son muchos los factores. Y además todavía yo la viví. Aparte soy hija, nieta, sobrina de militares. Contanos tu historia. Y yo en esa época tenía 11 años, recién habíamos venido a Salta Capital, del famoso pase que tienen los militares. Y bueno, justamente ayer en una radio, esta época me sensibiliza mucho. Quiero que lo hagas tranquila. Y es el espacio también para... Sí, porque, bueno, uno como la familia militar, y más en esa época éramos muy unidas, entonces uno se acuerda, ¿no? de gente que conoció y que, bueno, desgraciadamente no volvieron. Además, mi papá, bueno, no lo veíamos, los hijos de militares en esa época, no veíamos gracias a nuestros padres porque estaban en diferentes lugares. Todo era secreto, obviamente, estamos en guerra. Claro. Entonces, la ausencia se hacía sentir. Y además de eso, la cuestión, por ejemplo, mi papá, él no fue a Malvinas, él estaba justo en el Quinto de Caballería y fueron movilizados para custodiar la frontera, porque no solamente todas las Fuerzas Armadas en esa época estaban, una parte sí para lo que es el archipiélago, en realidad todo el archipiélago, para ir a las islas de Sandwich del Sur, Malvinas, etcétera. Pero el resto, obviamente, previendo las posibles reacciones del enemigo, tenían, como hace todos los países ante un conflicto, custodiar sus fronteras. Entonces, todas las unidades fueron desplazadas y desplegadas a lo largo de nuestro territorio. Pero nosotros, por eso no sabíamos dónde iba mi papá. Recuerdo que en la escuela, acá en la escuela normal, nos enseñaban justamente a partir de abril, después a la semana nomás creo que fue, esos son los recuerdos nítidos que uno tiene todos los días. Nos enseñaban que en caso de que bombardearan, dónde nos teníamos que ubicar, que teníamos que estar atentos a la sirena, la famosa sirena del diario El Tribuno, por ejemplo. Y cómo nos tenían, qué pasaba. Me acuerdo que la señorita Eliana Red, todavía me acuerdo de esa maestra, porque fue muy fuerte ese año, nos decía que ella, ustedes siempre conmigo, siempre conmigo, siempre conmigo, pase lo que pase, siempre conmigo. Recuerdo que tejíamos bufandas. Yo me acuerdo que tejí 2 o 3 bufandas para mandar a los soldados, y las famosas cartas para el apoyo emocional, el apoyo moral, que son las cartitas, ¿no? Y además, por aparte, por iniciativa de la Comisión de Padres, creo que era, no sé, nosotros la plata que nos daban para la merienda la poníamos para que compren chocolates para mandarle a los soldados. Mirá vos todos esos recuerdos, ¿no? Esas postales. Sí, son cosas que se te quedan, situaciones. Aparte yo venía de la inundación de Olavarría en Buenos Aires, donde ahí nací, crecí, estuve hasta el 81 y 80-81
Y bueno, y también ver lo que ahora están pasando en Santa Victoria, o Claro. más allá de la Quebrada del Toro, bueno, Sí. nosotros lo vivimos también allá. Ahora, ¿qué pasó con tu papá? No, él estaba con su unidad custodiando durante todos estos más de casi 90 días allá en la frontera. En ¿Lo la volviste Puna, a ver? En la Puna. Sí, él, por eso te digo, no fue a Malvina, él estaba en Sí. otra misión, pero pero sí, además tenía mis tíos, no sabíamos dónde estaban mis tíos, no sabía dónde estaba mi abuelo, bueno, y así. Que es el sentir de Ninguno. muchos, ¿no? No saber qué estaba pasando, o Claro. dónde estaban Claro, aquellos que y habían muerto. no tener información de nada, porque bueno, no se puede. No se Cuando puede. está en conflicto no se puede. Entonces, rezar todas las noches, bueno, hacer cadenas de oración ahí con los vecinos, etcétera, todas las noches. Yo, posterior a la guerra, voy a vivir a la Avenida Belgrano. Aparte, nosotros vivíamos en San Remo, en el edificio militar. Y me acuerdo de cuando vamos a la Belgrano, unos años después, mi vecino había ido a Malvinas, había sido uno de los soldados salteños que habían ido a Malvinas, ¿no? Y bueno, tuvimos ciertos episodios, lo que sí puedo decir, porque lo viví de cerca, es la falta de apoyo psicológico y de contención que tuvieron nuestros soldados cuando volvieron. Ujú. Cuando volvieron... Cuando volvieron, ¿se los dejó a la deriva? Fue un trauma. Sí, total. Totalmente. No solamente para la parte militar, porque nosotros no somos un país bélico. Claro. No tenemos la vivencia nuestra en nuestros genes. La cuestión de la supervivencia y la recuperación inmediata como tienen en otros países, Claro. por ejemplo en Europa o en Asia, ¿no? Nosotros no. ¿Cuáles son nuestros grandes periodos bélicos o de episodios bélicos importantes donde la sociedad aparte lo sufrió? Más de 10 años, más de 15 años, etcétera. La guerra de independencia, hace más de 200 años. La guerra de la Triple Alianza. Sí. Las luchas internas, las luchas civiles internas. Las guerrillas. Bueno, Las guerrillas, ese es otro sí, tema. sí. Ese es otro tema, pero no es tan así. Bueno, y aparte hay una evolución de cómo son las guerras Claro. también. La guerra contra el Brasil. Por eso, dentro de las documentaciones de fuente, para estudiar algún tipo de episodio bélico, están las pensiones militares. Las pensiones militares de los guerreros de la independencia, de los guerreros de Brasil y todo, y ahora Malvinas. Ahora- O sea, son 4 episodios importantes. Claro, y ahora cuando hablamos puntualmente de la cuestión esta bélica, de las guerras, y Marcos hacía alusión a un libro, ¿no? Decía la otra guerra, que tiene mucho que ver con lo que vos comentabas recién, ¿no? Todo lo que no se vio de aquellos que quedaron esperando o que no sabían qué pasaba o que estaban en las escuelas y les decían cómo tenía que esconderse en el caso de ser parte, ¿no? De que este conflicto bélico escalara aún más. Esa es la otra guerra. Y recién le preguntábamos a la gente... ¿crees que se ha reivindicado? Yo pienso que el hacer memoria y el tener historia y repasar la historia es una manera de reivindicarlos, pero hay un sentimiento compartido de que no es suficiente. Por supuesto que no. Yo siempre cuando visitamos en mi lugar de trabajo, vamos con Güemes, que es lo más conocido, ¿sí? Que es lo más contemporáneo. Vos preguntás que te digan 3 combates, aunque sea un combate, de la gesta güemesiana de 1814 a 1821, es muy raro que te contesten. Le pedís que te nombren un soldado o un comandante del general Güemes, de su ejército de observación, muy raro que te contesten. Lo mismo pasa con Malvinas. Si yo le pregunto a cualquiera, ustedes salgan en la calle, digan, a ver, ¿saben algún combate de la gesta de Malvinas? ¿Cómo se llamaba? Yo creo que ninguno te va a contestar. Claro. ¿Y eso a qué lo atribuimos?
Falta mayor difusión. Y siempre la culpan en las escuelas, los establecimientos educativos. Algunas escuelas trabajan bárbaro, como la escuela Cortázar, por ejemplo, hasta un museo tiene de Malvinas. Es impresionante. Es la cuestión de la casa. Si todos los ciudadanos realmente, porque en primer lugar, la primera escuela es la casa. Es la casa. Es la casa. Si vos como papá, la iluminación, ¿quién te la da? El saber. Vos cuando sabés tenés poder. Entonces podés hablar. Total. Podés discutir. No, podés enfrentar y poder transmitir, que eso es lo más importante. Es un poco lo que decía Carla, de que por ahí está asumido que en la mesa no se habla de tales temas, pero hablarlos te forma. Claro. Y te sana también, ¿no? Total, Por supuesto, totalmente. Por ejemplo, por lo menos que te digan un nombre de un veterano de guerra. Porque ahí sí que siempre ahora está... Nombrar. Nombrar. Es importante, ¿no? Nombrarlos. Para que no no hay sean peor olvido para un soldado. Exacto. Números que se lo olvide, o veteranos. la sociedad, Ajá. no la fuerza. Claro, la sociedad. la sociedad. Y averiguar un poquito más. ¿Qué hay de las mujeres de Malvinas? Recién ahora. Sí, ahora sí. Recién ahora. Antes no se hablaba, ¿no? Antes no se hablaban, pero esas enfermeras, esas médicas que estuvieron en el teatro de operaciones y que también estuvieron en los buques hospitales, en medio del conflicto. Que gracias a Dios, más que nosotros por el lado femenino, muy, muy bueno la acción que tuvieron de hacer el justo reconocimiento a estas mujeres veteranas de guerra de Malvinas. ¿Y qué hay de los veteranos de guerra caninos? Hay 21 perros de guerra que fueron a Malvinas. 2 recibieron la medalla del Congreso al valor. Nadie los conoce. No, la verdad que no. Nunca hablamos. No hay monumento para ellos. Es increíble, ¿no? Qué Claro. importante eso. Por eso digo, ¿no? Repasar para poder nombrar, me parece que el nombrar nos ubica, nos podemos identificar es darle vida, ¿no? O sea, no darle, en realidad reconocerle quién Claro. es o quién fue. Y vos hablabas precisamente de nombrar, y quiero que en esta charla también hablemos con algunos protagonistas, que sé los chicos ahí se están conectando, pero es parte de conocer estas historias, tanto de mujeres como de hombres. Ahora preguntarte también, hablaba de la política exterior, de la agenda de política exterior de si querés, podés quitártelo, no pasa nada. Sí. La política exterior de un país, ¿no? Y es como, dejemos de hablar en términos de ideologías y hablemos más de una causa común, que no entiende ya de ideología, sino de una misma patria, pero sin dudas que cada vez que cambia un gobierno, cambia la mirada que se tiene sobre Malvinas, ¿no? Parece que es parte de una propuesta, saber cómo hablamos de Malvinas marca el tipo de gobierno que tenemos. No me parece que esto debiera ser así, pero lo es. ¿Qué apreciación tenés hoy en el presente al respecto? Mira, yo te puedo dar mi opinión como historiadora. Como militar. historiadora, pero de verdad porque tenés el dato, ¿no? Por supuesto, hay muchas cuestiones que la sociedad en general desconoce. Los tratados, los convenios internacionales, que no solamente Argentina, todos, por eso hay instituciones como la ONU o la OTAN, tantas instituciones internacionales que justamente después de la Segunda Guerra Mundial, que fue totalmente atroz, Sí. Tuvieron que acercarse y coordinar y llegar a acuerdos para que no sea tan terrible. Claro, claro. Tan terrible. Todos los países que tienen algún problema de reclamo, por ejemplo, como en este caso de soberanía territorial, renuevan cada tanto, que por eso se originó Malvinas, el operativo Rosario del 2 de abril, porque se vencía justamente y el más importante, del documento de reclamo de soberanía de estos territorios. Eran los 150 años. Claro, ya de llegábamos a los ocupación. 150 años. Si vos no tenés una bandera, no tenés una estatua, o un ciudadano, o por lo menos un muerto, no podés reclamar. Claro. Claro.
Ahora, ya perdés el reclamo. hay mucho miedo por eso con 2032, ¿verdad? Estamos hablando de 200 años. Sí, pero este es el cementerio de Darwin. Ahí Sí, tenemos sí, 649 argentinos. Tenemos en la Isla Soledad. Claro. Tenemos, ahora tenemos. Claro. Ahora tenemos. Y no importa qué político esté, qué autoridad, qué gobierno, nada, en el momento. De acá hasta allá siguen y seguimos. Un caso con la Marcha Malvinas Argentina. Todo el mundo piensa que empezó después de la guerra del 82. No. Nació en 1939, señores. Hubo ciudadanos, como ustedes, que se juntaron y formaron una comisión para hacer el reclamo de nuestra soberanía sobre las tierras australes. Claro. Y lanzaron un concurso poético musical. Mira. Y de ahí salió la marcha Malvina Argentina. Tremendo. Que después y así podemos seguir haciendo. ¿Por qué no podemos hacer una? ¿Por qué no pueden organizarse los argentinos y realizar concursos poéticos musicales? Porque es una forma, el patrimonio musical, patriótico, es universal. La música es universal. Sí, es la cultura, ¿no? Forma parte de nuestra cultura y es una de las herramientas también de presión. Claro. Qué importante de eso. reclamo de soberanía total. Exacto. Por eso lo importante también del respeto cuando hablamos de himnos, en este caso la marcha, de saber, ¿no? Lo que estamos. Yo siento que, y debo decirlo, mientras que vas cursando, y eso que han cambiado los tiempos y todo lo que vos quieras, pero cada vez que llegaba una fecha patriótica en la escuela y el colegio, decime cuántos realmente la cantaban a conciencia. Lo hacías más de memoria, ¿no? De tanto hacerlo. Ese ejercicio de memoria nunca ha servido, claramente. Y no construye memoria. Pero hablabas de nombrar y quiero... te voy a pedir, Virginia, ahí, si te puedes poner para que puedas escucharlo, porque lo tenemos a José Nicolás Pagano Fernández. Perteneció a la Segunda Brigada Aérea, integrando el Grupo 2 de bombardeo, conocido coloquialmente como Escuadrón Canberra. Participó en numerosas misiones de combate durante, la historia de esta guerra de Malvinas. No sé si nos ve y nos escucha, José. Sí, buenos días. Gracias. La veo, no sé si me escuchan a mí. Sí, lo vemos y lo escuchamos bien aquí todos en piso. Y en esta fecha que queríamos abordar en primera persona con datos, pero también desde el sentimiento y conocer, ¿no? Hablábamos de la guerra y preguntarle a usted, ¿no? Cuando mira hacia atrás, ¿qué es lo que recuerda? Bueno, yo recuerdo con mucha emoción en primer lugar a todos los caídos. A los caídos de Fuerza Aérea, del Ejército, de la Armada, de Prefectura, de Gendarmería y también civiles, porque en los buques de transportes navales había tripulantes civiles que ofrendaron su vida por la patria. Así que ese es el primer recuerdo que siempre... Y después el desafío que se nos planteó a los que elegimos la carrera militar de llevar a cabo y cumplir nuestro juramento de defender la patria siguiendo constantemente su bandera hasta perder la vida si era necesario. Claro. ¿Qué edad tenía usted para ese momento? Yo tenía 31 años, ya llevaba varios años fuera de Salta, que es mi pago natal, y estaba destinado, como ustedes dijeron, en la Segunda Brigada Aérea, y era tripulante como navegador de bombarderos Canberra. ¿Cómo fue el momento, en el que se entera usted que le toca este papel? Bueno, nosotros estábamos preparados con un buen nivel de adiestramiento y yo me enteré cuando llegué a la brigada a las 7 de la mañana de ese 2 de abril. Y en ese momento mi cargo, aparte de tripulante, era jefe del Escuadrón Electrónica y Armamento, y ya de ese mismo día, al mediodía, empezamos a preparar el alistamiento por si había que desplegar alguna base. En el caso nuestro, de nuestro escuadrón, fue a la base aérea militar Trelew,
implementada en las instalaciones de la base aeronaval Almirante Sar en Trelew. Ahora quisiera también, bueno, preguntarle, porque decía, estábamos, bueno, habían hecho todo lo que era la formación, bien adiestrados se refirió, y a partir de ahí, bueno, arranca esta guerra que al presente muchos dicen no termina, porque sigue siendo claramente motivo de conflicto y de reclamo, claro, y justo reclamo, pero en el medio pasaron tantas cosas. Por ejemplo, el escuadrón, si usted me corregirá si no es así, sufrió la pérdida de 3 tripulantes y 2 aeronaves. Así es, una tripulación y completa y un avión lo perdimos el 1 de mayo, derribado por un misil de un Harrier, y acá quiero rescatar la proeza del aviso alférez Sobral, al mando de un capitán Gómez Roca, también salteño, del Tala, que buscándolos sufrió un ataque y donde murió este capitán salteño. Y la segunda pérdida, luego de 54 misiones, fue el 13 de junio a la noche, en la última misión de la Fuerza Aérea, que fue derribado uno de nuestros aviones, pudiendo eyectarse su piloto, el entonces capitán Pastrán, y sin poder eyectarse su navegador, que fue mi instructor de vuelo, el entonces capitán Fernando Juan Casado. José, acá estamos también con Virginia Pastrana, y también historiador y directora del Museo del Cuartel de los Infernales, del Quinto de Caballería, porque queríamos abordarlo de esta manera también, ¿no? Y la veo muy emocionada desde que ha llegado y también mientras que lo escucha a usted. Y usted también, sé que está en un aeropuerto en este momento, así que no pasa nada. Vamos a tener paciencia. Sí. Y decía, la emoción es inevitable, ¿no? Sí, total. Vamos a esperar, sí. Estoy en un aeropuerto por sí, lo despegar sabemos. enseguida. Sé que ya- Así que vamos a esperar que acabe este aviso. ahí Sí. entiendo que ha terminado, decía, ¿no? Lo vivimos con mucha emoción, a ver si él nos escucha, lo ponchamos, creo que justo había terminado. Sí. Y decía, usted... No, Nah, no. ay, no ha terminado. Más Ahí que un está. anuncio, parece un discurso. Una Ahora sí. cadena. Quisiera preguntarle qué es lo que le pasa a usted, porque a mí me emociona, se me puso la piel de Sí, gallina en tantas total. oportunidades a lo largo de este arranque. ¿Qué le pasa a usted por dentro? Porque lo noto con tanta entereza y comete y relata todo lo que vivió en minuto a minuto. Y claro, no es para naturalizar, No, es decir, no, para nada. nos eyectamos, en el medio se perdieron personas, aeronaves. Lo tengo ahí a José, chicos. Quisiera preguntarle, Sí. no sé, ¿usted todavía sueña cuando duerme? ¿Tiene algún sueño de esto? Cuando se lo cuenta a alguien, ¿es motivo de una anécdota? ¿Se lo preguntan? ¿Cómo es el día a día de alguien que estuvo ahí? Bueno, yo creo que el primer día a día de todos los argentinos es dedicarse con seriedad a la tarea que tenemos por delante. En mi caso soy docente, después de que me retiré como comodoro de la Fuerza Mirá. Aérea. Sí. Empecé a dar clases en la escuela de suboficiales, pero creo que todos tenemos que enfrentar nuestra tarea diaria como un compromiso con la patria, para responder con un homenaje sincero a quienes dieron su vida y a quienes perdieron sus seres queridos. Así que ese es el sentimiento con el que trato de encarar todos los días. Tremendo. Bueno, hablando justamente de sentimiento y de esos momentos en sí, y esta es una pregunta que me gustaría que respondan los dos, porque los dos tuvieron en dos situaciones diferentes, pero unidas por una misma causa. ¿Qué les pasó por la cabeza, por el corazón, ese 14 de junio, cuando se dijo hasta acá, fin de la guerra? Bueno, un sentimiento doloroso de frustración. Yo creo que quien
tomó la decisión de aceptar el alto el fuego sin rendición incondicional. Lo hizo para salvar vidas que de otra manera se hubieran perdido cuando ya todo estaba perdido. Pero, claro, la batalla continúa, la guerra continúa, y es deber de los argentinos no dejarnos desmalvinizar, porque Malvinas es la causa de la unión nacional. Y Malvinas es el desafío que se nos presenta todos los días. No solo un 2 de abril, no solo recordando un 14 de junio, sino todos los días de nuestra vida. Total. Importante lo que usted comenta. Y Virginia, en tu Virginia. caso, Bueno, nosotros, la sociedad civil, después, mucho, no fue ese 14 Claro, de junio, claro. fue después. Que se Nos enteraron. enteramos. Bueno, yo era chica, pero sí era la cuestión de tristeza, obviamente. ¿Cómo para la guerra? Claro. También un poco los mismos sentimientos similares, no tan profundos, pero cuando perdemos el mundial, Claro. por ejemplo. Claro. Pero lo que se ve, ¿no? Cómo afectó a toda la sociedad, es más o menos similar. Pero por otro lado, yo estaba contenta porque lo iba a ver a mi papá. Claro. Iba a ver a mi papá. ¿te acordás el día en que lo viste a tu papá? ¿Una de vuelta? Nosotros teníamos la costumbre de agarrarnos de la bota. De la bota. Mira eso, ese Sí, hacerlo pobre mi viejo. Claro, de chiquita ya era 11 años. ¿Cómo se llama? Pero no sé, yo me acuerdo patente de esa regresión que uno tiene, que nos agarrábamos. Él venía con su uniforme y lo hacíamos caminar por la entrada. Viste que nos Llevándolos. la bota. Claro. Claro. Pobre, no quería dar una patada después, pero bueno, en fin. Pero no, fue ese momento, y la cara de mi vieja de alivio. Claro, De total. alivio total. Después, mucho tiempo después, saber que mis tíos estaban bien, que sin novedad, como se dice ahí, en el ámbito castrense. Claro. Y bueno, y después, a los años, enterarnos que unos amigos habían perdido a su papá en Malvinas. Claro. ¿Te acordás la cara de tu papá? Sí, aparte falleció hace 2 años. Así que De ese día, digo, también cuando él regresa. cansado, Claro. triste. Mirá. No, aparte, bueno, los militares tienen una forma de ser, no llevan, no. no llevan a interpretar su trabajo a la casa. No, claro. ¿Viste? Además, la mujer del militar siempre tiene un grado más en la casa. Así que, no, pero fuera de eso, no, fue los silencios, las pocas veces que estaba de Franco, eran los silencios y la cuestión de la mirada, Claro. de la mirada así. Era una desazón. Y esos silencios que en realidad tienen mucho ruido, hacen mucho ruido, suenan mucho, a pesar de ser silencios, ¿no? O parecerse como tales. José, lo tenemos ahí, yo sé que tiene que viajar, quiero agradecerle que haya estado con nosotros y quisiera preguntarle si usted tiene alguna, así como recién Virginia nos compartía esa postal que la atraviesa, si usted tiene una postal que recuerda con mucha nitidez. Perdón, ¿me repetís la pregunta? ¿Usted tiene alguna postal que a la fecha recuerde, un recuerdo muy nítido que le haya quedado? Sí, todos son recuerdos, porque me acuerdo perfectamente de todos esos días desplegados, del aliento de los conciudadanos, del cariño de la familia que estaba muy lejos. En ese momento yo tenía a mi esposa y 3 hijos, uno muy chico. Pero yo quería cerrar con un saludo muy grande a todos los veteranos salteños, un cariño especial para las familias de los caídos en Salta, y instarnos a todos a que sigamos peleando esta lucha por nuestra soberanía y por la unidad de los argentinos
unidad que no tendría que haber acabado en Malvinas. Una de las Tal cual. principales batallas que ganan los ingleses es queriendo dividirnos a los argentinos, y eso no lo podemos tolerar. Permitir. Exactamente, totalmente. Y me hago eco de eso y nos hacemos eco de eso. Gana el que si permitimos que dividan, ¿no? No podemos permitirlo. Y me hago eco de esas palabras y le agradezco, José, porque usted está por viajar y como docente quiero que sepa que siga haciendo docencia a través de estas memorias, de estas reflexiones y de abrir, ¿no?, esa memoria al público con lo que significa volver a pasar por ahí. Así que espero, nada, poder seguir escuchándolo y compartiendo. Muchísimas gracias. Bueno, ustedes tienen mi contacto, ha sido un Siempre. gusto. Y homenajemos a nuestros caídos con nuestra actividad diaria. Un Tal cual. abrazo para cada uno. Ahí está, Buenos días. Buenos Muchas días, gracias. José Nicolás Buenos Pagano días. Fernández, que Impresionante. perteneció a la Segunda Brigada Aérea, integrando el Grupo 2 de Bombardeo, conocido coloquialmente como Escuadrón Canberra, y decía, sigamos haciéndolo todos los días, que no sea la solemnidad con la que se suelen... Yo creo que ahí está el punto, ¿no? Es como lo solemne, entonces tengo que pararme firme, Sí, total. tengo que cantar la marcha, tengo que saber de qué se trata la efeméride, pasé la prueba, no se trata de eso, ¿no? Virginia, yo, No. perdón, ¿no? Sí. Yo sé que vos viniste a contarnos la historia, pero me es inevitable separarnos de tu historia, porque vos formaste parte de esto y yo escuchaba por ahí que se decía que la familia de militares estaba más preparada que la familia por ahí de los jóvenes que no tenían experiencia o que no se esperaban. ¿Eso es así? No, esto es una mentira, o por lo menos desde el punto de vista de mi vivencia, ¿no? Sí, obvio. Aparte, por lo general, más en esa época, el grupo militar, la familia militar era muy unida, teníamos reuniones, todo. Y yo tenía mis grupos de amigos civiles. Sí. Así que pero no. ¿Alguien estaba preparado para esto? No, nada. ¿Quién se va a preparar para una guerra? Aparte la sociedad, el pueblo, no importa, acá, allá, históricamente, estadísticamente, jamás está preparado para una guerra. Claro. Porque son opresivos. La mayoría comienza, vamos a la Alemania, ahí con Sí. la invasión de Polonia de un día para el otro. Sí, total. Entonces, ¿quién podía? Sí se pensaba que podía llegar a haber un conflicto, porque hace poquito, ahí nomás, unos pocos años antes, estaba la cuestión del Beagle. Claro. Sí, sí, Pero sí. con Chile, ¿no? Con Chile. No con Inglaterra. Ahora, ¿no? cuando... Entonces, pero bueno, no, Sí. en definitiva no. Lo que quería decir Sí, sí, también es una de cuando se estudia la guerra de Malvinas, hay dos etapas. La primera etapa, que es donde se destacan principalmente nuestra fuerza naval y la fuerza aérea. Obviamente que especialmente escuchándolo al Comodoro, los mismos ingleses no podían creer la audacia, la capacidad y las tácticas y estrategias que usaron aérea nuestros soldados de la Fuerza Aérea. Pues ese 1 de mayo es el bautismo de fuego. Claro. Nuestra Fuerza Aérea realmente marca para mí, ¿no? un hito importante, tan importante como, no sé, el combate de San Lorenzo de San Martín, ¿no? Haciendo una equidad igual. Y después la segunda etapa es justamente cuando ya vienen los refuerzos de los ingleses, toda la flota británica, etcétera, y se combate cuerpo a cuerpo en las islas. En la isla Gran Malvina y Soledad. Sí. Que ahí, bueno, los infantes de marina junto con ejército y todas las demás fuerzas, pero sobre todo de ejército y los infantes de marina, hacen justamente esta defensa de esa recuperación de nuestras islas. Claro, claro.
Por eso digo, ¿no? ¿Qué hacemos con la historia para poder mirar hacia adelante? Y muchas veces en esta grieta, en esta poca unión que hay, cuando hablamos de militares parece mala palabra también en nuestro país, ¿no? Y desde adentro quiero preguntarle también si eso lo percibe. Mira, Porque claramente ¿no? sinceramente, me parece un error generalizar, Sí. ¿no? Pero bueno. no se ama lo que no se conoce. Exacto. ¿Mm? Y que alguien me diga, algún ciudadano me diga qué institución o qué grupo ha tenido Todos Santos Claro. Exacto. o una historia intachable. Ujú. Históricamente, ¿por qué no se ponen a leer, estudiar seriamente, con documentos serios, y se fijan? Además, yo siempre digo, acá justamente Malvinas se mostró la cuestión de los valores y principios con que está formado el soldado argentino. No importa en qué fuerza, el soldado argentino, el combatiente argentino, Total. que los mismos británicos destacaron. Claro. El comandante, creo que hay por internet, Sí. siempre lo pasan en esta fecha, el comunicado que le hacía mientras se trasladaban hacia las islas del comandante, justamente del operativo Rosario, del 2 de abril. Y le dicen, ¿cuál es la misión? La misión es recuperar las islas, desalojar a las fuerzas militares británicas y a las autoridades. Pero el trato, no hacer diferencia con los ciudadanos argentinos, porque los Kelpers son argentinos que están en nuestro territorio, y mantener las cortesías, las costumbres y la protección hacia esos ciudadanos Claro, más que vale. están en nuestro Importante suelo. Además de eso, es la cuestión de que los soldados, me remonto de nuevo a este militar del final del siglo de 1700 que hizo este magnífico libro que lo estudiaron San Martín, Güemes, Belgrano, Bolívar, Montecoculi, que dice: lo primero que tienen que hacer todo soldado cuando va a la guerra es invocar la protección divina. Tremendo. ¿Por qué? Porque forma parte de la formación moral. Total. La guerra, los conflictos bélicos sacan lo peor, pero también lo mejor. Bueno, de cada cuando, uno, ¿no? cuando Belgrano le encomienda, ¿no?, a la Virgen también ser Generala, la generala. el general a la Virgen de la Merced, que ningún ejército en esa época tenía esa costumbre. Belgrano le impone. Claro. Fue el primero. Después le copió la Serna, la Nieta, haciéndolo también lo mismo con el ejército español, nombrándola la Virgen del Carmen. Claro. Qué importante recuperar esa idea, ¿no? De invocación divina, si se quiere. Pónganle invocación divina a lo que cada uno elija creer, Exacto. pero como un llamado